comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas desde la cabina de la estación de la Universidad de Colima, Universo FM. También lo hacemos a través de la red social de la Facultad de Derecho, Facultad de Derecho Oficial, y a través del Facebook oficial de Universo 94.9. Les agradecemos que sintonicen esta transmisión y bueno, como cada miércoles se encuentra con nosotros aquí en cabina nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo estás, Bárbara? Buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti, por supuesto también a nuestras amables audiencias. Hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde. Y además hay que comentar el tema que vamos a abordar el día de hoy es la ética en la inteligencia artificial. Así es, Bárbara, un tema muy interesante. Estamos ciertos que como todos los temas que hemos abordado en el programa serán de especial interés de todas nuestras audiencias. Y bueno, escuchamos, para iniciar este programa, escucharemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial del día. Adelante, doctor Méndez Rivera. Buenas noches desde Colima, México. El tema de hoy es inteligencia artificial y ética. En el presente editorial no me refiero a la recomendación ética que hace la UNESCO sobre inteligencia artificial, que realmente, atendiendo a la distinción ontológica entre ética y moral, lo que la UNESCO recomienda es un código moral deontológico sobre el manejo humano de la inteligencia artificial. En consecuencia, me refiero más bien a si el desarrollo de la inteligencia artificial como tal puede llegar a tener conciencia ética en sentido filosófico como para responder por actos propios, tanto en sentido moral como en sentido jurídico. Por ello me baso en un artículo de Gabriel Erhard, publicado en Hipertextual Digital, en el que se relata cómo en la Universidad de Oxford trataron de responder a la pregunta de si la inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia ética, preguntando directamente a una inteligencia artificial. En el marco del posgrado en inteligencia artificial de dicha universidad, se organizó un debate sobre la ética de la inteligencia artificial y se invitó a participar a un modelo de aprendizaje automático en inteligencia artificial desarrollado por el equipo de investigación de aprendizaje profundo, habiendo entrenado a dicho modelo de inteligencia con la totalidad de los contenidos de Wikipedia en inglés. Ante la pregunta de si la inteligencia artificial podría llegar a tener conciencia ética, el modelo contestó que la inteligencia artificial nunca será ética, ya que es una herramienta y como cualquier herramienta humana se usa para bien o para mal. Por lo tanto, no existe una buena o mala inteligencia artificial en sentido moral, sino solo buenos o malos seres humanos que la usan. Así pues, científicamente la inteligencia artificial pudiera llegar a tener algo parecido a una conciencia humana súper desarrollada de la percepción metodológicamente sistematizada de la información, pero no la autoconciencia humana existencial de responsabilidad frente a la ética y frente al derecho, fundamentada en la libertad y en la autonomía, como desarrollo hegeliano del espíritu esencialmente humano, generador de la propia inteligencia artificial, misma que por esencia es filosóficamente ajena al saber absoluto. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo a la ética en la inteligencia artificial. Por esa razón, agradecemos enormemente que nos acompañe en esta sección de entrevista el doctor Federico Albal Larrondo. Él es profesor titular de la Cátedra Derecho Artificial en la Universidad Atlántida y responsable de la Cátedra Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho en la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina. Justamente esta entrevista el doctor nos lo otorga desde ese vecino país del Cono Sur. Y bueno, por cierto, el doctor hace un par de semanas en Mar del Plata, Argentina, presentó su libro, su último libro, que es Entendiendo al Bitcoin y sus desafíos jurídicos y sociales. Bienvenido a este espacio radiofónico, su espacio, doctor Larrondo.
Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, doctor Enoc Morán, la verdad que es un honor para mí, gracias Reina Andrade Herrera, la verdad que es siempre un placer poder estar cerca de la comunidad de Colima, con la que estoy tan agradecido por las tantas oportunidades que me ha dado de poder interactuar y aprender en esas interacciones. Doctor, para quienes nos están escuchando, ¿nos puede compartir qué debemos entender por inteligencia artificial y además qué relación guarda con la ética? Bueno, en verdad es una de las preguntas más difíciles, en primer lugar porque hay múltiples definiciones acerca de qué es la inteligencia artificial, según también el área desde la cual se haga esa descripción. Pero en líneas generales lo que podemos establecer como una suerte de cartabón general es que lo que se ha intentado desde los inicios, recordemos que esta denominación surge en un encuentro de verano en el Colegio de Dartmouth en el año 1956, y allí lo que se plantea es la posibilidad de que las máquinas puedan realizar actividades o funciones similares a las que realiza la inteligencia humana. En base a esa premisa fundamental, algunos de los que participaron en ese encuentro, como el destacado Marvin Minsky, planteaba que para la década del 70 íbamos a tener máquinas que iban a poder tener decisiones propias y que iban a poder ser una suerte de alter ego de los seres humanos. Eso hasta la fecha no se ha obtenido, como bien se planteaba en la introducción, siguen siendo herramientas, pero son herramientas que claramente pueden ser utilizadas para el bien o para el mal por parte de aquellos que operan con las mismas, y es allí entonces donde en una primera etapa lo que ha intentado hacer el conjunto de los estados, en primer lugar, a partir fundamentalmente de grupos de países o de uniones de países como fue la Unión Europea, se ha intentado establecer algunos parámetros éticos dirigidos fundamentalmente a aquellos que son los que operan en la vida y desarrollo y expansión de la inteligencia artificial. De allí la necesidad de estas directrices para evitar resultados no deseados o contrarios a los intereses de la humanidad. Ahora, doctor, ¿nos puede compartir desde su amplia experiencia en el tema en qué consiste el Acuerdo Mundial de la UNESCO sobre ética en la inteligencia artificial? Bien, el acuerdo de la UNESCO, que ha sido celebrado en el año 2021 en París, el 23 de noviembre del año próximo pasado, indudablemente que es un antes y un después en la temática, porque si bien ya en el año 2018 teníamos las guías para una inteligencia artificial robusta dictada por la Unión Europea, teníamos también directrices para todos los países integrantes de la OCDE que habían establecido cuáles eran los lineamientos que debían seguir los estados. Lo que tiene de fundamental esta recomendación propuesta por la UNESCO es que reúne a 193 países, los cuales toman estas directrices como una guía a seguir a la hora de ejecutar políticas desde las estructuras estatales y también desde la actividad privada en todo el desarrollo de la inteligencia artificial, y se concentra fundamentalmente en los claroscuros de la inteligencia artificial. Por un lado, el aprovechamiento de esta herramienta fantástica para establecer igualdad de género, para establecer igualdad económica, para prevenir daños al medio ambiente, para establecer biodiversidades que puedan adecuarse a este concepto, y por el otro lado para poner límite y poner como eje central en el desarrollo de la inteligencia artificial la dignidad humana, haciendo foco fundamentalmente en toda la normativa de tutela de derechos humanos a nivel internacional, que es el eje sobre el cual debe pivotar cualquier desarrollo que se quiera realizar en torno a la inteligencia artificial. Mencionó ahorita en su respuesta este tema de la igualdad de género, y bueno, cuando vinculamos la temática con la inteligencia artificial, en estos últimos 3 minutos antes de corte, ojalá nos pueda comentar, ¿el desarrollo de la inteligencia artificial puede generar inequidades de género? Exactamente. Pensemos que la inteligencia artificial fundamentalmente se nutre en su desarrollo de datos. El gran salto cualitativo que se ha dado a partir de la década del 10 de este siglo es fruto de la incorporación y generación de datos masivas por parte de cada uno de los usuarios, no solamente a través de sensores, sino a través del uso de teléfonos inteligentes. Ahora bien, esos datos que se generan fundamentalmente son operados por
por expertos o por informáticos que en líneas generales en su mayoría son hombres. Solo el 22% de las personas que operan dentro del campo de la inteligencia artificial son mujeres. Esto implica que muchas veces, aún de manera inconsciente, los hombres vuelcan sus sesgos y por consecuencia empiezan a marcar diferencias entre entre los distintos géneros. En este campo hay que destacar fundamentalmente la experiencia de lo acontecido en el caso del sistema de selección de personal que en el año 2018 intentó implementar Amazon y que a la hora de elegir al personal seleccionaba en líneas generales más hombres que mujeres. Cuando se hizo una revisión del sistema, lo que se encontró es que se habían tomado todos los currículum vitae de los que habían trabajado dentro de la empresa, pero nadie se había percatado de que el 80% de esos currículums eran de hombres. ¿Por qué? Porque el grueso de los operarios o de los que trabajaban en la estructura era del sexo masculino y en consecuencia la IA empezó a encontrar patrones que se asociaban con ciertas prácticas que los hombres realizan y por lo tanto valoraba como algo positivo lo que hacían aquellos que respondían a el sexo masculino y por el contrario generaba o daba menos valor todo aquello que estuviese vinculado a el sexo femenino. ¿Y esto por qué? Vuelvo a insistir, porque encontraba patrones que en esa información que le habían suministrado y que no había sido objeto de un análisis previo, que para lo cual es fundamental la gobernanza de datos como un nuevo salto de calidad de aquí en adelante. La siguiente pregunta, doctor, sería, ¿el desarrollo de la inteligencia artificial puede generar desigualdades de orden económico, social o cultural? Indudablemente, en los hechos, en el campo económico, una de las grandes preocupaciones que tiene hoy tanto la Unión Europea como el concierto de los países que están hoy bajo el paraguas de esta recomendación de la UNESCO, se centra en la posibilidad de concentración y monopolio por parte de las empresas que tienen el manejo de las herramientas de inteligencia artificial más importantes. En segundo lugar, el acceso a los datos. Y algo que decía el expresidente de Colombia a comienzos de este año, respecto a que Latinoamérica siempre ha llegado tarde a las 3 revoluciones industriales anteriores y no se puede dar la oportunidad de llegar tarde a esta 4ª revolución, porque eso sí que va a plantear una vez más una profundización de las diferencias económicas entre los países que posean la tecnología y aquellos que simplemente seamos destinatarios, usuarios de las mismas o alimentemos a ese sistema. En cuanto a las diferencias sociales, hay que tener en claro que hoy hay un 40% de la población mundial que directamente no tiene acceso a Internet. Esas personas son los excluidos digitales. Directamente ni siquiera pueden acceder a esas herramientas de inteligencia artificial. Y dentro de aquellos que sí tienen acceso a Internet y que son hoy parametrizados por estos sistemas de inteligencia artificial, fundamentalmente a través del uso de redes sociales o la simple navegación a través de la red, empieza a establecer clasificaciones respecto a la huella digital que vamos dejando y hay una suerte de calificación electrónica de cada uno de nosotros dentro de la red, lo cual profundiza los problemas sociales que ya llevamos con nosotros desde este mundo real y profundiza a su vez también los sesgos que constatamos dentro de las relaciones humanas que se han dado a lo largo de la historia. Y respecto al aspecto cultural, este es uno de los temas que tal vez menos se ha desarrollado, pero creemos que es fundamental. Algo se decía y muy bien hoy en el inicio, cuando en la Universidad de Oxford se hizo el análisis o ese debate con una inteligencia artificial, la misma había tenido acceso a todo el material que estaba publicado en Internet en inglés. Y por lo tanto las herramientas de inteligencia artificial, por lo general, hoy se entrenan en base al idioma inglés, el más hablado en el mundo, bueno, luego del chino, pero en los hechos, para los hispanoparlantes, en verdad estamos en una situación de desventaja, porque las herramientas de IA no se están entrenando con nuestra lengua, y esto sí puede tener un impacto cultural de aquí en adelante, puesto que estas inteligencias artificiales no van a encontrar ciertas características que son propias de nuestra comunidad y que nosotros deberíamos pregar desde los estados para desarrollar precisamente herramientas en ese sentido. Una última pregunta antes de terminar la entrevista, doctor, preguntarle, ¿cuál es el efecto o qué relevancia ética tiene que el derecho de la propiedad intelectual regule el fenómeno de la inteligencia artificial?
Bueno, la pregunta es muy interesante, fundamentalmente porque es uno de los temas que hoy generan mayor debate, ¿no? La primera pregunta es si el derecho de la propiedad intelectual puede aplicarse al producido por parte de la inteligencia artificial. Sabemos nosotros que los derechos de propiedad intelectual están basados fundamentalmente en la creatividad y la originalidad producto del raciocinio humano. La creación que hace una herramienta tecnológica, por más que haya sido alimentada o programada por seres humanos, no es el resultado de un ser humano. De allí que el derecho de la propiedad intelectual hoy se vea limitado a la hora de reconocer una suerte de derecho a una entelequia que no tiene, en verdad, el carácter de persona. Por eso es que también uno de los debates que se dio en la Unión Europea es el de avanzar en la posibilidad de crear una personalidad jurídica, legal, para ciertos desarrollos de inteligencia artificial que demuestren una cierta capacidad de autogeneración de ideas, etcétera, que fue rechazado por el grueso de la comunidad académica, pero en líneas generales, a la par de la personalidad humana y de la personalidad jurídica de las sociedades, por ejemplo, aparecería la personalidad electrónica de estos entes. Si esto fuese así, podríamos hablar de un derecho de propiedad intelectual. Ahora, si de lo que hablamos es de la propiedad de aquellas herramientas que permiten plasmar y expandir a la inteligencia artificial, ahí podríamos estar en el campo tanto de la propiedad intelectual como de la propiedad o de las patentes de invención, y en ese caso sí tenemos también un nuevo problema. ¿Por qué? Porque obviamente la concentración económica que tanto preocupa tanto a la Unión Europea como a nuestros países fundamentalmente, habrá de darse sobre todo si para poder acceder a ese conocimiento, en lugar de ser abierto o descentralizado, empieza a exigirse el pago de royalty o derechos para poder utilizar los mismos. Esto sí puede profundizar entonces las brechas económicas, sociales y además culturales que hablábamos previamente. Muy bien. Bárbara, si estás de acuerdo, nos queda un minuto. ¿Podría compartirnos, doctor, una reflexión final en este último minuto que nos queda antes de cerrar la entrevista? Sí, en verdad estamos ante una materia que avanza cada vez a mayor velocidad, que esto exige, sobre todo desde el campo del derecho, adentrarnos en temáticas que antes nos parecían propias de otras ciencias, que en realidad creíamos que nunca íbamos a tener que abrevar en ellas desde nuestra formación humanista, pero la verdad es que nuestra ciencia está llamada a jugar un rol fundamental en el desarrollo y construcción del futuro. Pensemos que la inteligencia artificial, a partir de ser una herramienta, empieza a tener impacto en el campo, por ejemplo, democrático, a la hora de a través de las redes sociales, generar una suerte de fundamentalismo producto de las noticias que se replican y que justamente tienen un sesgo de confirmación. Vienen a nosotros informaciones que la IA sabe que nos van a generar placer y por consiguiente nos concentramos en nuestras ideas primigenias una vez que las adoptamos y ya no escuchamos al otro. Y esto es lo que estamos viviendo en el grueso de los países y es lo que empieza a socavar las bases del sistema democrático, que está basado fundamentalmente en el debate y la construcción de ideas justamente a partir del disenso. Y esto parece que es irreversible. No solamente lo hemos visto en Estados Unidos, no solamente lo hemos visto en Brasil, lo estamos empezando a ver en el grueso de los sistemas democráticos del mundo. Sobre esta nueva reflexión, bueno, agradecerle, esperamos que no sea la única vez que nos acompañe. Por el momento, le agradecemos al doctor Federico Álvarez Larrondo. Recordemos, él es profesor titular de la Cátedra de Derecho Artificial en la Universidad Atlántida y además responsable de la Cátedra Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un placer inmenso. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora continuando con el programa, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios? Él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar sobre el concubinato. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas tardes, estimados radioescuchas. En esta ocasión platicaremos del tema el concubinato. Según la legislación del Estado de Colima, el concubinato es la unión de dos personas libres de matrimonio
con el propósito de integrar una familia y realizar una comunidad de vida con igualdad de derechos y obligaciones, que han vivido en el mismo domicilio durante al menos 4 años. En ese sentido, ¿qué se necesita y qué procedimiento se sigue para acreditar un concubinato? Bueno, que no existe impedimento legal para que las 2 personas contraigan matrimonio es uno de los principales requisitos, y que estas 2 personas hayan vivido en común de manera constante y permanente es otro de los grandes ejes sobre los cuales descansa la institución procesal del concubinato. ¿Cuál puede ser el impedimento legal para conformar un concubinato? Generalmente que una de las personas se encuentre actualmente casadas o que sea menor de edad. Estas 2 condiciones anulan o impiden la conformación legal adecuada de un concubinato. Una de las preguntas que generalmente los usuarios del bufete jurídico de la Facultad de Derecho nos preguntan en este tipo de temas es si las y los concubinos pueden adoptar. Es importante informar que efectivamente los concubinos pueden adoptar hijos siempre y cuando cumplan con los requisitos que señala el Código Civil del Estado de Colima. También otra de las preguntas muy comunes es si las y los concubinos tienen derecho a heredar, ¿sí?, algún tema hereditario que acredite que los concubinos puedan adherirse a esta institución del derecho civil, y la respuesta concreta es que sí, efectivamente, el concubinato puede heredar si dicho concubinato se prolonga hasta la muerte de uno de los miembros o de la concubina o del concubinario que le sobrevive. Tendrán derecho a heredar en la misma proporción y condiciones de un cónyuge, es decir, se asimilan, se homologan los derechos del cónyuge con los de los concubinos en materia de herencias. Sexta, las y los concubinos tienen derecho a recibir alimentos. Efectivamente, sí, las y los concubinos también tienen derecho a recibir o a exigirse mutuamente la prestación legal de los alimentos, que, como usted sabe, esta prestación legal contiene en sí varios derechos: la casa, el vestido, los gastos escolares, la alimentación, el sano esparcimiento, la educación física, la atención médica ordinaria si se trata de una persona que requiere atención médica general, pero también la atención médica especializada cuando se acredita que la persona que lo necesita se encuentra en una condición de salud que le resulta indispensable recibir este tipo de atención. Y otra de las preguntas que también nos suelen hacer de manera frecuente es si se puede acreditar el concubinato en parejas del mismo sexo. Y bueno, ante la diversidad de los temas y los derechos de la diversificación sexual, se tiene que contestar que efectivamente, sí, las parejas del mismo sexo pueden existir, pueden acreditar un concubinato entre estos, tal y como existe entre un hombre y una mujer. Es un tema de igualdad de derechos que se prevé en el artículo 4 de nuestra Constitución Política. Agradecemos la participación del doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho. También agradecemos a quien hace posible este programa, los controles de transmisión, Oscar Segura, Alejandra García, en control de transmisión en Facebook. También agradecemos a Bianca Angulo, que se ha comunicado con este programa. Asimismo, agradecemos al equipo de producción, José Ángel Méndez Rivera, Francisco Mayoral, Reina Andrade, Julio César Llena Ceballos. Y bueno, porque no es miércoles sin derecho a la radio, les invitamos que sigan esa transmisión cada miércoles. Se despiden desde estos micrófonos su amiga Bárbara Mancera y Enoc Morán. Buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.